en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del verso 5 al verso 24. Si tú no lees las escrituras en tu casa, bueno, pues hoy casi vas a leer un 24 o 25 versículos. Y voy a leerlos todos porque quiero explicártelos. Amén. Cuando lo tengas puedes decir un amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo con entendimiento. Leerlo con entendimiento es ir leyendo lo que estamos entendiendo. Digo, ir leyendo y entendiendo lo que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio a su hijo, a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría de agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron en él sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed, mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será a él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo: mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu tome control, bendito Dios, y dirección, Señor, de nuestras palabras. Te pido también, Dios, que tú hoy hables, Señor, a tu pueblo, y que tú grabes, Señor, estas palabras, Señor, en el corazón y en la vida de cada uno de ellos. Gracias te doy, bendito Dios, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te bendecimos en esta tarde, te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza. Gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Amén. Ok. Yo titulé, hermanos, esta prédica, adorar cuesta. Ya saben de qué más o menos voy a hablar, ¿verdad? Pero voy a primero hablar, hermanos, de dónde surge todo este diálogo, ¿verdad? Hay un diálogo, dice las Escrituras que Jesús, en su vida misionera, él va, hermanos, a un lugar. Él sale de Judá y ahora le era necesario pasar por Samaria. Preguntamos la pregunta: ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Ya que los judíos, hermanos, tenían otra parte porque ellos no querían atravesar, y ellos daban una vuelta y lo podían librar. Jesús también lo podía librar, pero ¿por qué Jesús decía que le era necesario pasar por Samaria?
Bueno, ahorita lo vamos a explicar, hermanos, pero dicen las escrituras, hermanos, que Jesús viene cansado. Muestra de que nos dice que Jesús era humano, ¿verdad? Él está cansado y manda a sus discípulos a que vayan a conseguir de comer. Y mientras, hermanos, él hace un diálogo con una mujer. Dice que él está en el pozo de Jacob y en ese momento llega una mujer y él le dice: mujer, dame de beber. Y entonces ella muestra ese problema que tenían los judíos con los samaritanos, un problema en que no se llevaban, ¿verdad? ¿Cómo tú siendo judío, le dice la mujer, le pides a una mujer que es samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Bueno, ¿por qué, hermanos, era que los judíos y los samaritanos no se llevaban? Bueno, había razones. Había 3 razones, hermanos, porque los samaritanos también descendían, hermanos, de los israelitas, pero los samaritanos se habían desviado de la ley de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Esa fue la primera razón por la cual los judíos no se llevaban. Eso empezó, hermanos, desde mucho tiempo atrás, desde el momento de Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? La esposa de Acab. Bueno, Elías viene a tener una contienda contra esos reyes porque eran idólatras. Bueno, pues esa idolatría contaminó a mucho pueblo del pueblo de Israel, y por ello Jesús le está diciendo a esta mujer, ¿verdad? Ella siendo samaritana, pero Jesús a eso vino, a los judíos. Y es sorprendente ver, hermanos, que la carta de Juan escribe a los gentiles. Entonces, algo habla allí de esto, porque el segundo punto, hermanos, es que ellos, los samaritanos, no eran judíos puros. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte, hermanos. ¿Por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban? Una, porque se habían desviado de la ley de Dios. 2, porque no eran judíos puros. Ya había habido una mezcla. Por ello Dios siempre ha dicho que no se una la mujer con yugo desigual, ¿verdad? Y todo esto ha venido desde atrás tiempo y vemos las consecuencias. Las consecuencias, hermanos, era que ellos habían tenido una mezcla. Entonces, no eran muy bien vistos y reconocidos por los judíos. La tercera parte, hermanos, por la cual no eran bien recibidos por parte de los judíos, era porque habían mezclado su fe. O sea, tenían una parte de la fe de Dios, o sea, de la ley de Dios, y otra parte, hermanos, de la idolatría del mundo. Había habido una mezcla y los judíos estaban en esta posición. Por ello es por lo que tú te vas a dar cuenta por qué Jesús les habla de adoración. Yo te lo voy explicando, ¿sí? Pero esta era la situación de los samaritanos, judíos no puros, que se habían contaminado y que al final de cuentas hicieron una mezcla de la ley de Dios y la idolatría pagana. Este era el problema por lo cual los samaritanos, pero Jesús, hermanos, no hace menos a nadie. Le era necesario pasar por Samaria. Entonces, hermanos, dice las escrituras que hay un diálogo con una mujer, y en ese diálogo, hermanos, ellos tocan cuatro temas. Yo nada más voy a hablar de un tema, pero te voy a dar una pasadita nada más de las otras, ¿sí? El primer tema, hermano, que ellos tratan es el tema del agua. Empieza el diálogo con Jesús, viéndola, le dice: mujer, dame de beber. Y es donde ellos empiezan a tener esas palabras, hermanos, las cuales nos damos cuenta por qué los judíos y los samaritanos no se llevan. Entonces ella le responde: ¿por qué tú me pides agua? Y Jesús termina diciéndole: bueno, si tú supieras cuál es el don de Dios, bueno, ya está hablando del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo, hermanos, cuando él habla del don de Dios. ¿Sí? El don de Dios, hermanos, que era el Espíritu Santo, un símbolo del agua. Él dice: si tú supieras quién es quien te pide agua de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva que brota para vida eterna. Y le dice la mujer: pero ¿de dónde sacas tú esa agua? Si no tienes con qué sacarla, ¿verdad? Ella está hablando refiriéndose al pozo, pero Jesús está hablando en otro idioma, está hablando un idioma espiritual que ella no podía entender. Bueno, el primer tema que ellos tratan, hermanos, es el tema del agua.
El segundo tema que ellos tratan, hermanos, es el tema de su marido. De ahí surge otro tema y dice, ok, llama a tu marido. Y ella responde y dice, no tengo marido. Dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ese segundo tema, hermanos, y me estoy yendo rápido con esos temas, porque no es el tema que voy a tratar. El tema que voy a tratar, hermanos, es el tercer tema. Pero antes del tercer tema te voy a hablar del cuarto tema que están hablando, porque no lo voy a tocar. Me voy a enfocar en el tercer tema que ellos trataron. El cuarto tema, hermanos, habla sobre el Mesías. Dice, ciertamente está escrito que el Mesías vendrá y nos enseñará todas las cosas. Bueno, ese es el cuarto tema que ellos están tratando. Pero el tercer tema, hermanos, están tratando un tema del lugar de culto. Ellos tienen una plática, hermanos, de que dicen, bueno, mira, nuestros antepasados nos dicen que en este monte debemos de adorar. Y los judíos, ustedes dicen que en Jerusalén debemos de adorar. Bueno, hay un problema, hermanos, de dónde se tiene que adorar. Entonces, si ustedes recuerdan, hermanos, los judíos tenían un lugar de adoración, que era el templo, en ese tiempo el templo de Herodes. Entonces, todos se enfocaban, hermanos, la adoración en el templo de Herodes. Y aún hasta nuestros días, aunque fue derribado, todavía ellos acuden a ese lugar como un lugar, hermanos, de adoración. Y allí hacen, en el muro de las lamentaciones, allí hacen su adoración. Bueno, hermanos, había ese problema de dónde debían de adorar, si en el monte o en Jerusalén. Y ese es el tema que yo quiero tratar, hermanos. El tema que yo quiero tratar es el tema de la adoración. Y quiero, antes de entrar al tema, decirte o definirte qué es adoración. Porque muchos de nosotros, hermanos, no sabemos ni siquiera qué es adoración. Ahora, Jesús le da una respuesta y le dice, bueno, ustedes adoran lo que no saben. Porque eran paganos e idólatras y adoraban de todo, ¿verdad? Entonces Jesús les está diciendo por qué ellos adoran cosas que no saben, pero Él dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, eso es, hermanos. Entonces, antes de entrar al tema, voy a definir qué significa adoración. Adoración, hermanos, según el diccionario académico, dice, es amar sin límites. ¿Qué dije que es adoración? Amar sin límites. Es amar sin límites, o sea, este amor, cuando uno adora de esta manera, hermanos, ese amor no tiene límites. Eso es adoración, que tú adores a alguien con un amor sin límites, que nada te limite, que tu amor, hermano, sea sobre todas las cosas. Eso es adorar, un amor sin límites. 2, adorar es rendir culto a Dios como un ser supremo. Y 3, reverenciar con postraciones. Eso es lo que significa la adoración. Pero yo creo, hermanos, que la adoración va más allá que las palabras. ¿Qué dije? La adoración va más allá. Que la adoración va más allá que tus palabras, hermanos, y lo vamos a ver. La adoración, hermanos, está íntimamente ligada con la obediencia. Por eso yo decía que no solamente basta con palabras, sino que tu adoración va íntimamente ligada con la obediencia. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? ¿Con qué más está ligada, hermanos, la adoración? Con el dar, ¿sí? Con el rendimiento, rendirnos ante la grandeza y ante el poderío de nuestro Dios. Adorar va ligada, hermanos, con sacrificio. Adorar, hermanos, va ligada con someterse a la voluntad de Dios. Así es de que vemos, hermanos, que esto es lo que significa adoración. Va más allá que simples palabras. Jesús, hermanos, empieza con esta mujer revelándole secretos, porque ese diálogo, hermanos, para ella en ese tiempo, hermanos, era nuevo. Ella no sabía de la promesa del Espíritu Santo. Ella no sabía, hermanos, del lugar de adoración en donde
Entonces la respuesta que Jesús le da, hermanos, es que hay una falsa adoración. Muchos hermanos adoran de una manera muy diferente. Hay una falsa adoración por lo cual Dios, hablando por medio de Jesucristo, dice que Dios anda buscando ¿qué? Verdaderos adoradores. Entonces, Jesús está hablando, hermanos, que hay una falsa adoración. Ahorita más adelantito lo vamos a explicar. 2. Jesús está enseñando, hermanos, que Dios es un ser incorpóreo. ¿Sí? Estamos hablando, hermanos, de una mujer que tenía introducido el paganismo, la idolatría. Ellos adoraban, hermanos, todos los dioses, y los dioses eran de piedra, de metal, de madera o de bronce. Bueno, Jesús le está enseñando, hermanos, que Dios es un Dios incorpóreo. O sea, le está diciendo, Dios es espíritu, no es una imagen. Entonces, por ello Jesús le está enseñando y le está diciendo a la mujer que Dios es un ser incorpóreo. O sea, no lo puedes adorar diciendo, allí a Dios. ¿Sí? Entonces, la tercera enseñanza que le da Jesús es que Dios es un Dios personal, que no necesitas tú ir a un lugar donde pueda haber reunión y allí adorarlo, sino que es un Dios personal que puede tener una relación contigo donde quiera que tú te encuentres. ¿Sí? Cuarta cosa, lo que Jesús le quería enseñar a esta mujer, que Dios es un ser inmenso. Por lo tanto, hermanos, Dios en cualquier lugar está. No era necesario un lugar de adoración, ni el monte, ni Jerusalén. E imagínense si nosotros estuviéramos en esa situación, tendríamos que informarnos y saber hacia dónde está Jerusalén y empezar a hacer nuestras adoraciones dirigidas hacia allá. Es cierto, hermanos, que los que no conocen a Dios dicen que a cualquier palo se hincan. Entonces, esta mujer, hermanos, adoraba, tenía una mezcla de paganismo. Entonces no sabía, por ello Jesús les da este tipo de enseñanza, diciendo, Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ok, entonces esta mujer tenía una falsa adoración. Como muchos de nosotros, que muchas veces hay una falsa adoración porque no sabemos verdaderamente quién es Dios. Dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier palo se hinca. Ok, entonces, aquí vemos, hermanos, en qué consiste esta falsa adoración. En conocer verdaderamente a Dios. ¿Sí? Nosotros en un tiempo también andábamos extraviados. ¿Sí se acuerdan? No entendíamos que Dios era incorpóreo, que Dios era espíritu, y nos mostraban un Dios. En las imágenes católicas se encuentra por ahí una imagen que se ve una paloma volando. No sé cuántos de ustedes en su tiempo lo llegaron a ver. Se ve una paloma volando, se ve un viejito barbudo y se ve a un lado el Hijo de Dios, Cristo, como simbolizando la paloma del Espíritu Santo, el viejito Dios y el otro Jesucristo. Nosotros en un tiempo nos decían que Jesús era un Cristo crucificado, que eso era, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos una falsa adoración. ¿Por qué? Porque no conocíamos verdaderamente a Dios ni conocíamos su palabra. Si Jesús se nos hubiese presentado a nosotros, nos hubiera dicho, Dios es espíritu. Y los que lo adoran, es necesario que lo adoren de esta manera. No puedes ponerte un pedazo de metal, un pedazo de palo, un pedazo de piedra, y ponerte a adorarlo. ¿Sí? A lo mejor nosotros también estuvimos en esta situación, pero Jesús está enseñando que Dios es espíritu y los que lo adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora, ¿en qué consiste esta falta de adoración, hermanos? Ahora en nuestras vidas, porque Jesús está buscando, hermanos, adoradores, y creo yo que no hay muchos. Ahora tú ya sabes a quién debes adorar, hermanos, pero muchas veces tu adoración no debe de ser solamente palabras. ¿En qué sabemos, hermanos, que un hombre o una mujer es un verdadero adorador? En aquellas personas que
que se ajusta a las enseñanzas, a las normas del Evangelio. Un adorador, hermano, se tiene que ajustar a la conducta y a las enseñanzas y normas del Evangelio. Entonces nosotros, hermanos, quizá podamos vivir una vida desordenada y nuestra adoración no puede ser grata delante de Dios. Dios no te puede considerar, hermanos, un adorador porque no estás ajustado, tu conducta es desordenada, tu conducta es mala. No va de acuerdo conforme a las enseñanzas del Evangelio. No estás viviendo la forma que Dios quiere. Entonces, si tú no vives una vida ordenada, tu adoración no es real delante de Dios. No es aceptable. ¿Por qué? Porque hay una vida desordenada. Tiene que ser ajustada. Entonces, ¿qué clase de adoradores busca el Padre? Uno, a los que le obedecen. Porque decía yo, hermanos, que la adoración no solamente son palabras. Ahorita vamos a ver, hermanos, ejemplos de hombres que adoraron a Dios y lo vamos a ver, hermanos, en qué forma ellos adoraron a Dios. Su conducta iba de acuerdo a las enseñanzas y a los mandamientos de Dios. Entonces, la adoración, hermanos, va ligada, ¿qué decía yo? Íntima ligada a la obediencia. 2. La adoración, hermanos, va ligada a los que se someten a su voluntad. La adoración, hermanos, va más allá de las palabras. Es aquellos que alaban y glorifican a Dios, hermanos, en todo tiempo. Porque no podemos considerar una persona un adorador que adora, hermanos, solamente de vez en cuando. Un adorador, hermanos, es aquel que adora en todo tiempo. Tú no te puedes considerar un adorador cuando adoras espontáneamente o regularmente. Un adorador, hermanos, es un adorador, una persona que entrega su adoración continuamente a Dios, no importa en qué situación o en qué circunstancia se encuentre. Entonces nosotros, hermanos, sabemos que un adorador, hermanos, tiene que hacer todo esto, ser una persona obediente, y entonces tu adoración, hermanos, será agradable delante de Dios. Decíamos que ¿por qué Dios busca adoradores, hermanos? Porque no hay muchos, y el tema que yo lo titulé, porque adorar cuesta. Tú lo vas a ver, hermanos, que cuesta la adoración, que no es fácil, que no solamente es agarrar y decir palabras a Dios, sino que tiene un costo. Por ello es por lo que Dios anda buscando tales adoradores que le adoren, porque no hay muchos de estos que Dios demanda, que deben de andar en la integridad, en la obediencia, en el guardar sus mandamientos, porque yo no puedo vivir una vida desordenada toda la semana y el día domingo venir y adorar. No es agradable delante de Dios. Veamos algunos ejemplos, hermanos, en las Escrituras. Por eso yo te decía que adorar cuesta. O sea, no es fácil, porque debemos de adorar, hermanos, en todo tiempo. No se puede considerar una persona que adora de vez en cuando las cosas están bien. Es fácil, pero cuando las cosas son contrarias, entonces allí es donde verdaderamente la adoración es grata delante de Dios. Decía yo, hermanos, que la adoración está ligada con la obediencia. En Génesis 22:4, hermanos, encontramos a un adorador. Fíjate lo que implica la adoración. Bueno, tú conoces la historia, la vamos a leer ahorita, Génesis 22:4. Yo te la voy a tratar de explicar. Cuando lo tengas puedes decir un amén. Dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio un lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperadme aquí con el asno, y yo voy, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿A qué? Adoraremos. Está hablando en plural. Entonces la adoración, hermanos, aquí no era solamente de Abraham, está hablando de dos adoradores. Porque según, hermanos, la historia menciona que Isaac no era un niño ya en ese tiempo. Ya una gente adulta, pero una gente que había recibido la instrucción de su padre, la enseñanza de su padre, de que a Dios
se le tenía que dar todo. Entonces, continuamos, hermanos, leyendo, pero entiende lo que ellos van a hacer. Dice, tomó Abraham la leña y el holocausto. Bueno, desde el 5 otra vez te lo repito. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio las voces del cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Digo yo, ¿cuesta adorar? Cuesta adorar cuando Dios te pide algo de lo que tú amas, ese hijo que él amaba. Dios le dice: a ver, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al hijo que tú amas. Entonces Abraham, hermanos, vio, y él tomó, hermanos, ese acto, no con palabras simplemente, sino mostrándose como un adorador, porque la adoración va ligada con la obediencia. Entonces él toma a su hijo y va, hermanos, y está dispuesto, hermanos. Él ya tiene preparado el holocausto, él ya tiene preparado la ofrenda, y está dispuesto en ese momento, hermanos, a sacrificar a su propio hijo. Pregunto yo, ¿cuesta adorar? ¿Le costó a Abraham hacer estas cosas? ¿Sacrificar a su hijo? ¿Le costó o no le costó? Claro, y era el único que él tenía. Siquiera muchos dicen: bueno, pues tengo 10 hijos, le sacrifico uno y me quedan 9. Pero el único hijo. Y sin embargo, hermanos, esa es adoración. Él dijo: vayamos al monte a adorar, y adoraremos a Dios. Entonces la adoración, hermanos, es más que palabras, y está íntimamente ligado a la obediencia. Tu obediencia puede ser la mejor adoración que tú puedes presentar delante de Dios. Entonces vemos, hermanos, que cuesta. Por ello es por lo que Dios no encuentra adoradores donde quiera. Porque adorar, ¿qué? Cuesta. Dile a tu hermano que está a un lado: adorar cuesta. Aleluya. La adoración, hermanos, a Dios está por encima de lo que tú amas. Yo no sé qué es lo que tú ames, pero la adoración debe de estar por encima de lo que tú amas. Segunda de Samuel, hermanos, verso 12, vemos otro adorador. Vamos a ver, hermanos, qué hizo este adorador. Segunda de Samuel 12. ¿Lo tienes? 12:18. Dice: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacernos saber que el niño había muerto. O sea, los siervos de David tenían temor decirle a David que su hijo había muerto, diciendo entre sí: cuando aún el niño vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a tu siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó
de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Antes de ir a su casa y comer y vestirse y todo, hermanos, él acababa de recibir una noticia. Él había pecado con aquella mujer, hermanos, que había cometido adulterio. Y por consecuencia de su pecado, porque el pecado trae consecuencia, Dios te puede perdonar el pecado, y los que tú cometas, el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el pecado trae consecuencia. Dios perdonó el pecado de David, pero trajo una consecuencia y fue la muerte del niño. Esta es la situación. David dice: en el momento que el hijo estaba enfermo, él se vistió de cilicio, se apartó en un lugar, hermanos, hizo luto delante de Dios, pidiendo misericordia para ver si Dios tenía misericordia y sanar al niño. Pero vienen y le dan la noticia diciendo: tu hijo ha muerto. ¿Qué hace este hombre? Antes de ir a su casa dice que va y adora. Pregunto yo, ¿la adoración cuesta? Claro que cuesta. Un adorador no es aquel que adora espontáneamente de vez en cuando, sino que adora en todo tiempo, no importa la situación o la circunstancia que esté viviendo. En este caso, no importa que estés en luto. David le acaban de decir, y sin embargo ve la actitud de él. ¿Qué hace? Va y adora a Dios. Estos son los tipos de adoradores que Dios está buscando. No aquellos que dicen de palabra, Señor, sino aquellos que están dispuestos a someterse a su voluntad. Por eso yo decía que la adoración está íntimamente ligada a la obediencia y a la voluntad de Dios. Porque un adorador se somete a la voluntad de Dios. Dios ha decidido, Dios lo ha hecho, adelante. Él solamente se postra y adora a Dios. Estos son los verdaderos adoradores. Ahora dime, ¿cuántos se encontró en el Antiguo Testamento como David? ¿Son pocos adoradores? Sí. Y en tales adoradores Dios busca que le adoren. En las buenas y en las malas. En medio de recibir malas noticias, porque ¿qué haces tú cuando recibes malas noticias? Avi, ahora que te dio la mala noticia que te despidieron de Abón. Gloria a Dios. Ese es un adorador. No importa, Señor, que me hayan corrido. Mi dependencia no está en Abón. Mi dependencia está en ti, Señor. Entonces no importa que recibamos malas noticias. David recibió la mala noticia de que su hijo había muerto y él adoró. No importa que haya luto, tenemos que adorar a nuestro Dios. Estos son los verdaderos adoradores que adoran en toda situación y en toda circunstancia. Amén. Vamos a ver otros. Job, lo estuvimos viendo hace ratito. Job 1. Sorprendente, hermanos. Tenemos esta experiencia, este ejemplo, y muchas veces cuando nos pasa algo, decía Mariana, decimos: Señor, ¿y por qué yo? Ok, vamos a ver, hermanos, este hombre. ¿Tú sabes todo lo que pasó? Vamos a leer 1:13. Dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa el de sus hermanos el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando a los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aunque estaba hablando, cuando vino otro, dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia.
Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? ¡Wow! Adorar cuesta. Adorar cuesta. Él está recibiendo malas noticias y no una. Está recibiendo varias noticias. Él está perdiendo todas sus posesiones. Él está perdiendo todos sus hijos. Y sin embargo, mira la condición. Adorar cuesta. Claro que sí. Es bien fácil postrarse delante de Dios y exaltar su nombre cuando todas las cosas están bien. Pero cuando están las condiciones adversas, no es fácil adorar a Dios. Por eso es por lo que no hay muchos adoradores que le adoren como Dios quiere, en obediencia y sometidos a la voluntad de Dios. Este hombre terminó diciendo: Jehová da, Jehová quita, sea el nombre de Dios bendito. Ese es el segundo paso. Pero en este paso, en cuanto él recibió la noticia de toda la pérdida de sus bienes y toda la pérdida de su familia, se postró y adoró. Ay, hermanos, qué lágrimas. Se postra uno en ese momento y, wow, Padre, sea tu nombre bendito. No importa, Señor, lo que estemos viviendo. No importa, Señor, lo que hayamos perdido. No importa cuál sea la condición que nosotros estemos pasando. Seamos verdaderos adoradores. Porque un falso adorador solamente adora cuando las cosas están bien. Pero en este caso, la Biblia nos habla. Vamos a ver otros. Hechos 16, 19. Cuando lo tengas puedes decir un amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberle azotado mucho, ¿cuánto les azotaron? Mucho. Es bueno que tú pongas atención, porque podemos decir que los azotaron, hermanos, pero cuando dice que los azotaron mucho, ya eso ya es una diferencia. Y luego de haberlos azotado mucho, hermanos, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué hacían estos hombres, hermano? Cantaban. ¡Wow! Mira, hermano, los acababan de desvestir y les acababan de dar una paliza. Imagínate que Dios te llama y dice: ven para acá, y que agarre una tabla y te suben unos barazos, hermano. Pero muchos, no, unos cuantos barazos, porque dice que los golpearon mucho. Y no solamente los golpearon, hermanos, los metieron en un cepo, hermanos, donde estaban solamente, cabían así, hermanos, donde ahí mismo se hacían sus necesidades. Era tan pequeño, hermanos. Todavía si tú vas a Roma, todavía se encuentran esos cepos, hermanos, todavía son mencionados. Y es una pequeñísima cárcel, no creas que de 4x4. Apenas si cabían, hermanos, los acababan de azotar, hermanos. Mira, después de que te dan los golpes, a lo mejor te duele en el momento, pero cuando se enfría el cuerpo te duele más. Y ya en la noche, hermanos, se les hizo noche, y ellos, hermanos, en vez de quejarse como muchos de nosotros, porque la vida nos apalea, y con un palazo que nos da la vida, ¡ay, Señor! Y eso, después de todo lo que pasaron, ¿qué hicieron? Adoraron a Dios. Estos son los verdaderos adoradores que Dios busca, no hombres y mujeres que solamente cuando las cosas están bien están adorando y glorificando a Dios, pero cuando las cosas son adversas, entonces se quedan calladitos, lamentándose y preguntándose por qué ellos.
Pregunto, ¿adorar cuesta? Sí. Ay, hermano, después de que te diera una paliza y que te ponga yo a adorar, ¿está usted loco, pastor? ¿Por qué no sabe lo que me pasó? Ni siquiera vienes a la iglesia. ¿Qué vas a andar viniendo, hombre? No vienes cuando estás bien, menos cuando te den una paliza. Pero estos hombres, hermanos, eran verdaderos adoradores, que no les importaba la situación y la condición que estuvieran viviendo, sino en medio de todas esas aflicciones, alababan y glorificaban a Dios, porque ellos sabían que Dios era digno y que era capaz de sacarlos de la tribulación y de la aflicción. Job entendió que todo era de Dios. David entendió que Dios es soberano, y estos hombres entendieron que Dios es digno de recibir honra y gloria. Ellos entendían, hermanos. Mateo 2:11 decía yo que la adoración está ligada con el dar. Ay, esa. Se me hace que te va a doler más que la paliza que le dieron a estos. Mateo 2:11. ¿Lo tienes? Ok. Dice la palabra, hermanos, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La adoración no solamente es ir a postarse delante de Dios y darle cosas o hablar de cosas bonitas. La adoración cuesta. ¿A poco no te cuesta darle a Dios tu ofrenda y tu diezmo? Pero es una forma de adorar a Dios. ¿Te cuesta darle a Dios tu ofrenda y tu diezmo? Pues a estos hombres dicen, ¿dónde está el Mesías? Porque su estrella hemos visto y vamos a adorarle. Y cuando llegan y le adoran, dice que se postran. ¿Y qué? ¿Nada más hicieron eso? Le dieron oro, le dieron mirra, le dieron incienso. Pregunto yo, ¿adorar cuesta? Claro que cuesta. Por eso es por lo que no hay muchos adoradores en la iglesia, porque adorar cuesta. Ahora te das cuenta que no solamente es decir palabras. Por eso Dios anda buscando todavía adoradores que le adoren no solamente con palabras, que le adoren no solamente cuando las cosas están bien, sino cuando todas las cosas son adversas, cuando hay luto, cuando hay necesidad, cuando hay pérdida, cuando hay aflicción. Un adorador en todo tiempo adora. ¿Cuesta adorar a Dios? Claro que cuesta. ¿Verdad que sí? Ahora vas a saber que si tú, te pregunto, ¿tú eres un adorador? ¿Tú eres un adorador? Respóndele a Dios. Cuesta, hermanos, adorar a Dios cuando nos tenemos que despojar. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser los verdaderos adoradores? Amén. Amén. Ponte de pie. Habacuc 3:17. Él dice que aunque no haya uvas en la vid, ni vacas, ni chivas, ni chivos, ni en el corral, cuando todo falte, nos alegraremos en Jehová. Amén. Cierra tus ojos.